Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos al último tema de esta segunda subcompetencia de anatomía y el día de hoy el tema que vamos a revisar es mediastino superior y los grandes vasos. El mediastino superior es superior al puno transverso del tórax, que pasa a través del ángulo del esternón y la unión de las vértebras T4 y T5. De anterior a posterior, el mediastino superior contiene el timo, los grandes vasos con las venas anteriores a las arterias, ramas principales, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la subclavia izquierda, así como nervios relacionados como son los vagos, frénicos y el plexo nervioso cardíaco. También contiene la continuación inferior de las vísceras cervicales y nervios relacionados. Por último, el conducto torácico y los troncos linfáticos. Para resumirlo sistemáticamente, el orden de las principales estructuras en el mediastino superior de anterior a posterior es timo, venas, arterias, vía aérea, tubo digestivo y troncos linfáticos. En cuanto al timo, un órgano fundamentalmente linfoide está localizado en la porción inferior del cuello y la cara anterior del mediastino superior. Es una glándula plana, con lóbulos en forma de frasco que se sitúan posterior al manubrio del esternón y se extiende hacia el interior del mediastino anterior al pericardio fibroso. Después de la pubertad, el timo sufre una involución progresiva y es reemplazado casi completamente por grasa. La rica vascularización arterial del timo procede sobre todo de las ramas intercostales anteriores y las ramas mediastínicas anteriores de las arterias torácicas internas. Las venas del timo desembocan en las venas brachiocefálica izquierda, torácicas internas y tiroidea inferior. Sus vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos paraesternales, brachiocefálicos y traqueobronquiales. En cuanto a los grandes vasos, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda se forman posteriores a las articulaciones esternoclaviculares por la unión de las venas yugulares internas y subclavias. A nivel del borde inferior del primer cartílago costal derecho, las venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. La vena brachiocefálica izquierda es algo más doble de larga que la derecha, ya que cruza desde el lado izquierdo al derecho, pasando anterior a las raíces de las tres ramas principales del arco de la aorta. Las venas brachiocefálicas derivan sangre de la cabeza, el cuello y el miembro superior izquierdo al atrio derecho. La vena cava superior retorna la sangre de todas las estructuras superiores al diafragma, excepto los pulmones y el corazón. Discurre inferiormente y termina al nivel del tercer cartílago costal, donde entra en el atrio derecho. La vena cava superior se sitúa en el lado derecho del mediastino superior, anterolateral a la tráquea y posterolateral a la aorta ascendente. El nervio frénico derecho se encuentra entre la vena cava superior y la pleura mediastínica. La mitad terminal de la vena cava superior se halla en el mediastino medio, donde se encuentra junto a la aorta ascendente y forma el límite posterior del seno transverso del pericardio. La aorta ascendente, de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, empieza en el orificio aórtico. Sus únicas ramas son las arterias coronarias que se originan en los senos aórticos. La aorta ascendente es intrapericárdica. Por esta razón, y porque está situada inferior al plano transverso del tórax, se considera como parte del contenido del mediastino medio. El arco de la aorta, la continuación curva de la aorta ascendente, empieza posterior a la segunda articulación esternocostal derecha, al nivel del ángulo del esternón. Se arquea superiormente, posteriormente y hacia la izquierda, y luego inferiormente. El arco de la aorta asciende anterior a la arteria pulmonar derecha y a la bifurcación de la tráquea, alcanzando su punto más elevado en el lado izquierdo de la tráquea y el esófago, donde pasa sobre la raíz del pulmón izquierdo. El arco descendente posterior a la raíz izquierda del pulmón junto a la vértebra T4.
El arco finaliza cuando se convierte en la aorta torácica, posterior a la segunda articulación esternocostal izquierda. El arco de la vena ácigos ocupa una posición que se corresponde con la de la aorta en el lado derecho de la tráquea sobre la raíz del pulmón derecho, aunque la sangre circula en dirección opuesta. El ligamento arterioso, el vestigio del conducto arterioso fetal, se extiende desde la raíz de la arteria pulmonar izquierda hasta la cara inferior del arco de la aorta. Las ramas del arco son habitualmente el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico, la primera y más grande de las ramas del arco, se origina posterior al manubrio del esternón, donde se sitúa anterior a la tráquea y posterior a la vena brachiocefálica izquierda. Asciende superolateralmente para alcanzar el lado derecho de la tráquea y la articulación esternoclavicular derecha, donde se divide en las arterias carótida común derecha y subclavia derecha. La arteria carótida común izquierda, la segunda rama del arco de la aorta, se origina posterior al manubrio del esternón, ligeramente posterior al tronco brachiocefálico y a la arteria de este. Asciende anterior a la arteria subclavia izquierda, al principio anterior a la tráquea y luego a su izquierda. Entra en el cuello tras pasar posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. La arteria subclavia izquierda, la tercera rama del arco de la aorta, se origina en la parte posterior del arco, justo posterior a la arteria carótida común izquierda. Asciende lateral a la tráquea y a la arteria carótida común izquierda a través del mediastino superior y no tiene ramas en el mediastino. Cuando abandona el tórax y entra en la raíz del cuello, pasa posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. Respecto a los nervios del mediastino superior, los nervios vagos salen del cráneo y descienden a través del cuello, posterolaterales a las arterias carótidas comunes. Cada nervio vago entra en el mediastino superior, posterior a la articulación esternoclavicular y la vena brachiocefálica respectivas. El nervio vago derecho entra en el tórax anterior a la arteria subclavia derecha, dando origen al nervio laríngeo recurrente derecho. El nervio laríngeo recurrente derecho forma un asa alrededor de la arteria subclavia derecha y asciende entre la tráquea y el esófago para inervar la laringe. El nervio vago derecho discurre posterior-inferiormente a través del mediastino superior sobre el lado derecho de la tráquea. Después pasa posterior a la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior y la raíz del pulmón derecho. Aquí se divide en muchos ramos que contribuyen al plexo pulmonar derecho. Normalmente, el nervio vago derecho abandona este plexo como un solo nervio y continúa hasta el esófago, donde vuelve a dividirse y da fibras para el plexo esofágico. El nervio vago derecho también da lugar a los nervios que contribuyen a formar el plexo cardíaco. En cuanto al nervio vago izquierdo, desciende por el cuello, posterior a la arteria carótida común izquierda. Entra en el mediastino entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Cuando alcanza el lado izquierdo del arco de la aorta, el nervio vago izquierdo diverge posteriormente del nervio frénico izquierdo. Lateralmente, está separado del nervio frénico por la vena intercostal superior izquierda. Cuando el nervio vago izquierdo se incurva medialmente al nivel del borde inferior del arco de la aorta, da origen al nervio laríngeo recurrente izquierdo. Este nervio pasa inferior al arco de la aorta, justo lateral al ligamento arterioso y asciende hacia la laringe en el surco entre la tráquea y el esófago. El nervio vago izquierdo pasa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, donde se divide en numerosos ramos que contribuyen a formar el plexo pulmonar izquierdo. El nervio vago izquierdo abandona este plexo como un tronco único y se dirige hacia el esófago, donde se une a fibras del nervio vago derecho en el plexo esofágico. Los nervios frénicos
inervan el diafragma mediante fibras motoras y sensitivas. Estas últimas suponen 1/3 aproximadamente de las fibras del nervio. Los nervios frénicos también dan fibras sensitivas para el pericardio y la pleura mediastínica. Cada nervio frénico entra en el mediastino superior entre la arteria subclavia y el origen de la vena brachiocefálica. El hecho de que los nervios frénicos pasen anteriores a las raíces del pulmón nos permite distinguirlos de los nervios vagos que pasan posteriores a las raíces. El nervio frénico derecho pasa a lo largo del lado derecho de la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior y el pericardio que cubre el atrio derecho. También pasa anterior a la raíz del pulmón derecho y desciende por el lado derecho de la vena cava inferior hasta el diafragma que atraviesa cerca del orificio de la vena cava. El nervio frénico izquierdo desciende entre las arterias subclavia izquierda y carótida común izquierda. Cruza la cara izquierda del arco de la aorta anterior al nervio vago izquierdo y pasa sobre la vena intercostal superior izquierda. Luego, desciende anterior a la raíz del pulmón izquierdo y discurre a lo largo del pericardio fibroso, superficial al atrio y el ventrículo izquierdo del corazón, donde perfora el diafragma a la izquierda del pericardio. La mayor parte de las ramificaciones de los nervios frénicos para el diafragma tiene lugar en la cara diafragmática inferior. La tráquea desciende anterior al esófago y entra en el mediastino superior, ligeramente inclinada hacia la derecha del plano medio. La cara posterior de la tráquea es plana, donde está en contacto con el esófago. La tráquea termina al nivel del ángulo del esternón, dividiéndose en los bronquios principales derecho e izquierdo. La tráquea termina superior al nivel del corazón y no es un componente del mediastino posterior. El esófago es un tubo fibromuscular que se extiende desde la faringe hasta el estómago. El esófago entra en el mediastino superior entre la tráquea y la columna vertebral, donde se sitúa anterior a las vértebras T1 a T4. Suele estar aplanado anteroposteriormente. En su inicio, el esófago se inclina hacia la izquierda, pero es desplazado hacia atrás por el arco de la aorta en el plano medio. Entonces está comprimido anteriormente por la raíz del pulmón izquierdo. En el mediastino superior, el conducto torácico se sitúa normalmente en el lado izquierdo del esófago y profundo al arco de la aorta. Inferiormente al arco, el esófago se inclina de nuevo hacia la izquierda a medida que se aproxima y atraviesa el hiato esofágico del diafragma. Ahora revisaremos las estructuras del mediastino posterior. El mediastino posterior se localiza inferior al plano transverso del tórax, anterior a las vértebras T5 a T12, posterior al pericardio y el diafragma y entre la pleura parietal de ambos pulmones. El mediastino posterior contiene la aorta torácica, el conducto torácico y los troncos linfáticos, los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, las venas ácigos y hemiácigos, el esófago y el plexo nervioso esofágico. La aorta torácica es la continuación del arco de la aorta. Se inicia en el lado izquierdo del borde inferior del cuerpo de la vértebra T4 y desciende por el mediastino posterior sobre el lado izquierdo de las vértebras T5 a T12. A medida que desciende, la aorta torácica se aproxima al plano medio y desplaza al esófago hacia la derecha. Está rodeada por el plexo aórtico torácico, una red de nervios autónomos. La aorta torácica se sitúa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, el pericardio y el esófago. Su nombre cambia al de la aorta abdominal anterior al borde inferior de la vértebra T12 y entra en el abdomen a través del hiato aórtico del diafragma. El conducto torácico y la vena ácigos ascienden por el lado derecho de la aorta torácica y la acompañan a través del hiato. En un patrón que será más evidente en el abdomen, las ramas de la aorta descendente se originan y discurren
en 3 planos vasculares. Un plano anterior, plano de la línea media de las ramas viscerales impares para el intestino y sus derivados, planos laterales de las ramas viscerales pares que irrigan otras vísceras y sus derivados, y planos posterolaterales de las ramas parietales pares para la pared corporal. En el tórax, las ramas viscerales impares del plano vascular anterior son las arterias esofágicas, normalmente 2, aunque pueden existir hasta 5. Las ramas viscerales pares del plano lateral están representadas en el tórax por las arterias bronquiales. Aunque las arterias bronquiales derecha e izquierdas pueden originarse directamente en la aorta, es más frecuente que solo las arterias bronquiales pares izquierdas lo hagan. Las arterias bronquiales derechas se originan indirectamente como ramas de una arteria intercostal posterior derecha, normalmente la tercera. Las ramas parietales pares de la aorta torácica, que se originan posterolateralmente, son las 9 arterias intercostales posteriores que irrigan todos los espacios intercostales, excepto los 2 espacios superiores y las arterias subcostales. Estas últimas se originan de la aorta torácica, aunque discurren por debajo del diafragma. Se encuentran en serie con las arterias intercostales posteriores. Las excepciones a este patrón incluyen las arterias frénicas superiores, que son ramas parietales pares que pasen anterolateralmente a la superficie superior del diafragma. Las ramas pericárdicas, que son ramas impares que se originan anteriormente, aunque en lugar de dirigirse al intestino, envían pequeñas ramas al pericardio. Esto también es válido para las pequeñas arterias mediastínicas que irrigan los nódulos linfáticos y otros tejidos del mediastino posterior. Encontrarán en su bibliografía la tabla 4.5 que resume las divisiones de la aorta así como sus ramificaciones. El esófago desciende desde el mediastino superior hacia el mediastino posterior, pasando posterior y a la derecha del arco de la aorta y posterior al pericardio y el atrio izquierdo. El esófago constituye la principal relación posterior de la base del corazón. Luego se desvía hacia la izquierda y atraviesa el hiato esofágico del diafragma a nivel de la vértebra T10 anterior a la aorta. El esófago puede tener 3 impresiones o constricciones en su porción torácica. En las radiografías oblicuas del tórax obtenidas tras la ingestión de bario pueden observarse como estrechamientos de la luz. El esófago está comprimido por 3 estructuras. La primera, el arco de la aorta, la segunda, el bronquio principal izquierdo y la última, el diafragma. Las 2 primeras impresiones están muy próximas. La compresión del arco de la aorta es más evidente en una proyección postero-anterior después de ingerido el bario y la impresión bronquial es más evidente en las proyecciones laterales. El esófago vacío no se observan constricciones. No obstante, al expandirse durante su llenado, las estructuras citadas comprimen sus paredes. El conducto torácico es el conducto linfático más largo del cuerpo. En el mediastino posterior, el conducto torácico se sitúa sobre la cara anterior de los cuerpos de las 7 vértebras torácicas inferiores. El conducto torácico conduce la mayor parte de la linfa del organismo hacia el sistema venoso, desde los miembros inferiores, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal, el lado izquierdo del tórax, el lado izquierdo de la cabeza y el cuello y el miembro superior izquierdo. Es decir, toda la linfa excepto la del cuadrante superior derecho. El conducto torácico se origina en la cisterna de Kilo, en el abdomen, y asciende a través del hiato aórtico del diafragma. Normalmente tiene una pared delgada de color blanquecino grisáceo. A menudo se asemeja a un rosario debido a sus numerosas válvulas. El conducto torácico asciende en el mediastino posterior entre la aorta torácica a su izquierda, las venas ácigos a su derecha y el esófago anterior y los cuerpos vertebrales posteriores.
A nivel de las vértebras T4 a T6, el conducto torácico cruza hacia la izquierda, posterior al esófago y asciende hacia el mediastino superior. El conducto torácico recibe ramas de los espacios intercostales medios y superiores de ambos lados a través de diversos troncos colectores. También recibe ramas de estructuras mediastínicas posteriores. Cerca de su terminación, a menudo recibe los troncos linfáticos yugulares, subclavios y broncomediastínicos. El conducto torácico suele desembocar en el sistema venoso cerca de la unión de las venas yugular interna y subclavia izquierdas, es decir, en el ángulo venoso izquierdo o el origen de la vena brachiocefálica izquierda, aunque también puede desembocar en la vena subclavia izquierda, como usted podrá observar en las imágenes. Los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores se sitúan posterior al pericardio, donde están en relación con el esófago y la aorta torácica. Hay varios nódulos posteriores a la porción inferior del esófago y más anteriores y laterales a él. Los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores reciben la linfa del esófago, la cara posterior del pericardio y el diafragma, así como de los espacios intercostales posteriores medios. La linfa de los nódulos drena los ángulos venosos derecho o izquierdo a través del conducto linfático derecho o del conducto torácico. El sistema de las venas ácigos a cada lado de la columna vertebral drena el dorso y las paredes toracoabdominales, así como las vísceras mediastínicas. El sistema de las venas ácigos presenta muchas variaciones en su origen, trayecto, tributarias y anastomosis. La vena ácigos y su principal tributaria, la vena hemiácigos, suele originarse de raíces en la cara posterior de la vena cava inferior y o la vena renal izquierda respectivamente, que se fusionan con las venas lumbares ascendentes. La vena ácigos forma una vía colateral entre la vena cava superior y la vena cava inferior y drena sangre de las paredes posteriores del tórax y el abdomen. La vena ácigos asciende por el mediastino posterior, junto al lado derecho de los cuerpos de las 8 vértebras torácicas inferiores. Para unirse a la vena cava superior, forma un arco sobre la cara superior de la raíz del pulmón derecho, de modo similar a como el arco de la aorta pasa sobre la raíz del pulmón izquierdo. Además de las venas intercostales posteriores, la vena ácigos comunica con los plexos venosos vertebrales que drenan el dorso, las vértebras y las estructuras del conducto vertebral. La vena ácigos recibe también las venas mediastínicas, esofágicas y bronquiales. Las venas hemiácigos se originan en el lado izquierdo por la unión de las venas subcostal izquierda y lumbar ascendente. Asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral, posterior a la aorta torácica hasta la vértebra T9. Aquí cruza hacia la derecha, posterior a la aorta, el conducto torácico y el esófago, y se une a la vena ácigos. La vena hemiácigos recibe las 3 venas intercostales posteriores inferiores, las venas esofágicas inferiores y varias pequeñas venas mediastínicas. La vena hemiácigos accesoria empieza en el extremo medial del 4º o 5º espacio intercostal y desciende por el lado izquierdo de la columna vertebral desde T5 hasta T8. Recibe tributarias de las venas de los espacios intercostales 4º al 8º y a veces de las venas bronquiales izquierdas. Cruza sobre las vértebras T7 o T8, posterior a la aorta torácica y el conducto torácico para unirse a la vena ácigos. A veces, la vena hemiácigos accesoria se une a la vena hemiácigos y drena con ella en la vena ácigos. La vena hemiácigos accesoria está conectada frecuentemente con la vena intercostal superior izquierda. La vena intercostal superior izquierda, que drena los espacios intercostales
primero al tercero, puede comunicarse con la vena hemiácigos accesoria. Sin embargo, drena sobre todo en la vena brachiocefálica izquierda. En cuanto a los nervios del mediastino posterior, los troncos simpáticos y sus ganglios asociados forman una porción importante del sistema nervioso autónomo. Los troncos simpáticos torácicos se continúan con los troncos simpáticos cervicales y lumbares y se sitúan sobre las cabezas de las costillas en la porción superior del tórax, las articulaciones costovertebrales a nivel medio torácico y los lados de los cuerpos vertebrales en la porción inferior del tórax. Los nervios esplácnicos torácicos inferiores, conocidos también como nervios esplácnico mayor, menor e imo, forman parte de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, ya que inervan vísceras inferiores al diafragma. Están formados principalmente por fibras presinápticas de los ganglios simpáticos 5 al 12, que pasan a través del diafragma y hacen sinapsis en ganglios prevertebrales en el abdomen. Aportan inervación simpática para la mayoría de las vísceras abdominales. Encontrarán en su bibliografía la tabla 4.6 que resume los nervios principales del tórax, varios ya comentados de manera individual, por lo que les sugerimos también haga una revisión completa de esta tabla. En cuanto al mediastino anterior, la subdivisión más pequeña del mediastino se sitúa entre el cuerpo del esternón y los músculos transversos del tórax, anteriormente, y el periscardio posteriormente. El mediastino anterior se continúa con el mediastino superior al nivel del ángulo del esternón y está limitado inferiormente por el diafragma. Está constituido por tejido conectivo laxo, grasa, vasos linfáticos, algunos nódulos linfáticos y ramas de los vasos torácicos internos. En lactantes y niños, el mediastino anterior contiene la porción inferior del TIM. En casos infrecuentes, este órgano linfoide puede extenderse hasta alcanzar el nivel de los cuartos cartílagos costales. Respecto a la anatomía de la superficie del corazón y las vísceras del mediastino, el corazón y los grandes vasos se encuentran aproximadamente en el centro del tórax, rodeados lateral y posteriormente por los pulmones y limitados anteriormente por el esternón y la parte central de la caja torácica. Los bordes del corazón son variables y dependen de la posición del diafragma y de la constitución y la condición física de cada persona. La silueta del corazón puede trazarse sobre la cara anterior del tórax mediante las siguientes referencias. Un borde superior que corresponde a una línea que conecta el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo con el borde superior del tercer cartílago costal derecho. Un borde derecho corresponde a una línea trazada desde el tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal derecho. Este borde es ligeramente convexo hacia la derecha. El borde inferior corresponde a una línea trazada desde el extremo inferior del borde derecho hasta un punto en el quinto espacio intercostal, próximo a la línea medioclavicular izquierda. El extremo izquierdo de esta línea corresponde a la localización del vértice del corazón y del choque de la punta. El borde izquierdo corresponde a una línea que conecta los extremos izquierdos de las líneas que representan los bordes superior e inferior. Las valvas se localizan posteriormente al esternón. Sin embargo, los ruidos que producen se proyectan hacia los focos auscultatorios pulmonar, aórtico, mitral y tricúspide, donde se coloca el estetoscopio para evitar que se interponga el hueso. El choque de la punta es un impulso que se produce por el vértice que se ve forzado contra la pared torácica anterior cuando se contrae el ventrículo izquierdo. La localización del choque de la punta varía en su posición y puede localizarse en los espacios intercostales cuarto o quinto, a unos 6 a 10 centímetros de la línea media anterior del tórax. Por último, hablaremos de los focos de auscultación.
El interés clínico de la anatomía de superficie del corazón y de las válvulas cardíacas resulta de la necesidad de auscultar los ruidos valvulares. Los 5 focus están separados lo máximo posible, de modo que los sonidos producidos en cualquier válvula puedan distinguirse claramente de los producidos en las otras. La sangre tiende a transportar el sonido en la dirección de su flujo. Por ello, cada foco está situado superficialmente respecto a la cavidad o vaso donde se dirige la sangre y en la línea directa con el orificio valvular. Es así como terminamos la revisión del día de hoy, agradeciendo su atención y recordando que lo más importante son las lecturas que usted haga de manera diaria de cada tema. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.